Dios le bendiga. Con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús. Continuamos aquí con los devocionales acerca, en este caso, del día de reposo. Hemos estado hablando de las fiestas, de las conmemoraciones santas, sagradas que Dios envió al pueblo de Israel celebrar. Y estuvimos hablando de 6 de ellas, ya las hemos mencionado. Estábamos hablando del día de reposo y estamos hablando de la fiesta de las lunas nuevas. Y estamos hablando de nuevo algo más acerca del día de reposo. Ya vimos cómo el Señor Jesús le da un sentido a celebrar el día de reposo, que implica tener misericordia, implica practicar la misericordia. Debemos ser obedientes a los mandamientos del Señor, obedientes a las ordenanzas del Señor, pero también tenemos que incluir dentro de esa obediencia, como dice el Señor Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, más conocimiento de Dios que holocaustos. Vamos a seguir con el día de reposo. Y fíjese, ahora vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 8, que no lo leímos ahorita. Dice así, Mateo capítulo 12, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Marcos capítulo 2, versículos 27 al 28. También Él les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Mateo y Marcos recogen esa frase del Señor Jesús, donde el Señor Jesús dice, el Señor es aún día de reposo. Él mismo, ¿verdad? Es Señor del día de reposo. Y eso nos lleva al libro de Levítico, capítulo 23 y 3, cuando se le dio la ordenanza al pueblo de Israel. Dios le dijo de esta manera, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habites. El Señor es aunque... El Señor es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es ¿qué? Señor aún del día de reposo. Porque el día de reposo no se creó, bien, del hombre, bien, sino vino de parte de Dios para que el hombre tuviera entonces un día donde pudiera separar para buscar más de Dios, para acercarse más de Dios, para hacer más para Dios sin tener que ocuparse en las demás tareas y obras y como diríamos, cosas que tenía que hacer regularmente los otros días de la semana. Es un día para el Señor. Ese es el concepto, ese es el propósito del día de reposo del 7º día. Un día para el Señor. Fíjese como dice en Levítico, es de Jehová. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Porque el Hijo del Hombre es que a un día del día de reposo, el Señor aún del día de reposo. Y fíjense cómo dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y no el hombre por causa del día de reposo. Fue hecho para el hombre. Él fue hecho para el hombre el día de reposo. ¿Bien? El día de reposo. Para que el hombre tuviera un tiempo para dedicarse completamente a Dios, para consagrarse completamente a Dios. Y eso es un principio espiritual que nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, debemos también practicar en nuestras vidas como hijos de Dios. Tenemos que tener un día, un tiempo, donde entonces se lo dedicamos consagradamente al Señor, a buscar del Señor. No quiere decir que no lo hagamos los otros 6 días de la semana. No quiere decir que no lo hagamos en cualquier otro momento dado. Es que separemos un tiempo. Como el Señor, el Dios empezó y le ordenó al pueblo de Israel a separar el 7º día, entonces nosotros tenemos que separar un tiempo igualmente, porque es día de Jehová, porque es día de entonces recordar
lo que el Señor hizo por nosotros. Israel, como hemos hablado anteriormente, acostumbra a celebrarlo el sábado. La iglesia ha entendido que el domingo, el primer día de la semana, el día que la Biblia nos enseña que Jesús resucitó de entre los muertos, el día que la iglesia allá al principio de entonces formarse, comenzó a congregarse, fue el primer día de la semana. Y en ese día entonces nosotros separamos para buscar y servir a Dios, para congregarnos, como nos enseña la palabra en el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos, porque es necesario estar juntos para servir, para adorar, para buscar del Señor, al menos ese día que es el día del Señor. Padre, gracias. Bendice tu palabra, Señor. Multiplícala, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra, que llegue a los corazones de aquellos que la están escuchando, que sirva, Padre amado, tu palabra, Señor, que sea, Señor mi Dios, para que más de nosotros busquemos más de ti, nos consagremos más a ti, nos reconciliemos contigo. Y si hay alguien esta tarde que no conoce a Cristo y necesita reposo en su vida, que encuentre al Señor su Salvador como su Salvador y su Señor, y encontrará el reposo que tanto necesita. Padre, gracias. En nombre de Jesús que oramos. Amén.